Con frecuencia los circuitos incluyen elementos o cargas conectadas en serie y en paralelo. A eso se lo denomina circuitos mixtos, como el que estamos viendo en la imagen. Con el fin de calcular un fusible o la sección de los conductores, se hace necesario determinar la corriente que va a circular o que va a ser consumida por ese circuito. Para eso se sigue un procedimiento donde se va a aplicar los métodos de resolución que ya vimos en los videos anteriores, sea un circuito serie, sea un circuito en paralelo. Lo primero que debemos hacer para el cálculo de un circuito mixto es identificar aquellos circuitos series o paralelos que son fácilmente reemplazables por una resistencia equivalente a esa parte del circuito. Y aprovechando el del ejemplo, podemos ver que tenemos dos circuitos que pueden fácilmente ser reemplazados. Uno sería el circuito formado por la resistencia R1 y R2, que están en serie, y el otro por la resistencia 3 y 4, que están en paralelo. Cada vez que se reemplaza una parte del circuito, se vuelve a dibujar el circuito resultante. Para volver a ubicarse en qué condiciones está ese circuito, si en serie o en paralelo, y llegar al final de todo el método o de los distintos pasos a realizar a una sola resistencia, con la cual se aplicará luego la ley de Ohm y determinaremos la corriente que va a circular hacia esa carga. Vamos a resolver primero el circuito en serie de la resistencia R1 y R2. O sea, vamos a determinar para este caso una sola resistencia que la llamaremos R12. Como es un circuito en serie, lo que tenemos que hacer es directamente sumarlas. Entonces, la resistencia equivalente de esas dos, R12, sería R1 más R2. O sea, 5 ohm más 10 ohm. La resistencia 1,2 es entonces 15 ohm. Seguidamente pasamos a la resolución del circuito en paralelo. También vamos a determinar una sola resistencia que la llamaremos R34, que reemplace a ese circuito de dos resistencias. Como se explicó en el video anterior, primero determinamos las conductancias de cada resistencia, como la inversa de las mismas, y lo hacemos de esta manera. Primero determinamos la conductancia de la resistencia 3 como la inversa de la resistencia 3, o sea, $10 ohm. Esto nos va a dar 0,1 Siemens. Determinamos ahora la conductancia G4 como 1 sobre R4 igual 1 dividido 5 0,2 Siemens. Y ahora la conductancia equivalente de esas dos
G34 como la suma de cada conductancia. Siemens más 0,2 Siemens. El valor es 0,3 Siemens. Ese es el valor de la conductancia equivalente de esas dos resistencias y ahora determinamos por la inversa la resistencia R34 como 1 sobre G34, 1 sobre 0,3 Siemens, y la resistencia R34 es entonces 3,33 ohm. Bueno, hemos llegado al circuito casi final, donde reemplazamos el circuito serie por su equivalente, la resistencia R12 de 15 ohm, y el circuito paralelo también por su equivalente, que es 3,33 ohm. Nos faltaría ahora resolver estas dos resistencias en conexión serie para poder determinar la resistencia total. Y como lo hemos visto antes, la resistencia total en un circuito serie es la suma de las resistencias parciales. Sumaremos entonces R12 y R34. Mando 15 ohm más 3,33 ohm, que nos da un resultado de 18,33 ohm. Ahí ya tenemos entonces un circuito donde hemos reemplazado la serie de la resistencia R12 y el paralelo de la resistencia R34 por una sola resistencia total de 18,33 ohm, y podemos, a través de la ley de Ohm, determinar la corriente del circuito. Recordemos que la intensidad entonces es la tensión dividida por la resistencia total, 24 volt dividido 18,3 ohm, que nos va a dar como resultado 1,31 amperes aproximadamente. Como conclusión diríamos que cuando uno resuelve un circuito mixto, trata de identificar primero aquellos circuitos fácilmente reemplazables por un equivalente, se van reemplazando de a uno y se realizan tantos reemplazos como circuito haya conectado. Luego vamos a ir llegando a circuitos cada vez más simples y se repiten si son conexiones serie o paralelo hasta llegar a la última resistencia. Con ese valor de resistencia y la tensión aplicada determinamos el valor de la intensidad.